El tema de hoy, hermanitos, comprados a un alto precio. Comprados a un alto precio. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 6. Y mientras llegan ahí, vamos a orar. Sí, Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Te damos. Señor, has sido tan bueno, Padre, y no somos dignos de estar delante de ti en tu presencia, pero por tu gracia tú lo has hecho posible. Podemos venir, Señor, al trono de la gracia. Podemos traer a ti, Señor, nuestras peticiones y podemos venir delante de ti para adorarte, para exaltarte, Señor, para cantar tus alabanzas y podemos venir delante de ti para escuchar tu palabra. Señor, no somos dignos siquiera de pronunciar tu palabra. Señor, es tuya, Señor, y tuya es la gloria por siempre, Señor, por siempre. Todo reconocimiento es para ti, Señor, y yo me presento delante de ti con temor y temblor, sabiendo que tú eres Dios, Señor, que tú eres Rey y que es tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar tu verdad, ayúdame a expresar cada pensamiento que viene y que está escrito en tu palabra, Señor, y ayúdanos a recibirlo, a aplicarlo, a creerlo, Señor, a ponerlo por obra, Señor. Que no se quede en solo mero conocimiento, Señor, sino que podamos nosotros ponerlo por obra, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Gracias, 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 bendito Dios, a ti la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, comprados a un alto precio. Primero los Corintios 6, 19 y 20. Dice, si yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero síganme ahí en su Biblia. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Ayer con los varones hablábamos acerca de los pasajes previos a este texto y extraíamos una enseñanza, una conclusión, ¿sí? Y en pero hoy quiero ahondar en estos últimos dos versículos del capítulo 6 de 1 Corintios. Y previo a este pasaje, Pablo habla acerca de la fornicación y cuán grave es este pecado delante del Señor. ¿Sí? Nos dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y que por lo tanto no debe de ser profanado, que el pecado de la fornicación contamina, profana el templo donde mora el Espíritu Santo. Y Pablo nos lleva a la cruz para que podamos nosotros ver el alto precio que ha sido pagado por nosotros. Y dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Así es, Pablo nos dice la razón más sublime por la cual nosotros deberíamos de apartarnos de la inmundicia, de todo pecado. Y es el hecho de que Cristo derramó su preciosa sangre por nuestras iniquidades. Entonces, su muerte, la muerte del Señor, debería ser la muerte de nuestro pecado. Y esto no es cosa ligera, hermanos. La santidad del cristiano no es cosa ligera. ¿Sí? Nadie debería decir, yo creo en Cristo y luego pecar como lo haría cualquiera que no conoce a Cristo. ¿Sí? Y si nuestra conducta, hermano, no ha sido cambiada, si nuestra conducta es igual a como era antes de poder decir yo soy cristiano, pues lo más probable es que nuestro interior tampoco haya sido cambiado. Sí, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Si alguien dice tener fe, pero no tiene santidad, entonces
de acuerdo a la Escritura, tiene la fe de los demonios, ¿verdad? Que creen y tiemblan. Pero la fe salvadora es una fe que purifica el alma y el cuerpo. ¿Sí, hermanos? Y que hace que el cuerpo del creyente un templo del Espíritu Santo. Esa es la prueba de que nosotros le pertenecemos a Él, de que le pertenecemos al Señor, ¿sí? Que su Espíritu habita en nosotros. Ahora dice el texto, porque Dios los compró a un alto precio. Sí, Pablo, para hacernos entender que le pertenecemos al Señor, bien nos pudo haber dicho, Dios les dio la vida, ¿no? Los formó en el vientre de su madre. Así es que le deben a Él su vida. O bien les pudo haber dicho, Dios sustenta la vida y sin su sustento, pues no podríamos subsistir. Y esto es verdad, ¿correcto? Sin embargo, Pablo no les dice esto, no les dice estos argumentos, sino que les dice, ustedes han sido comprados a un alto precio. Dice que Él nos ha comprado. ¿Por qué dice esto, Pablo? ¿Acaso es que estábamos a la venta? ¿No? Éramos como productos en un supermercado. Ah, mira, este está bonito, lo compro. ¿No? No, ¿verdad? No, pues no es así. Sino que dice esto Pablo porque la cuestión es que usted y yo, hermanos, éramos esclavos. ¿De quién o de qué? Esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y el Señor nos compró. Él nos compró, Él pagó el precio por nosotros. Pero fíjense, hay que aclarar que el Señor no le pagó al diablo por nosotros. ¿Sí? No le pagó ese precio en la cruz al diablo. Porque luego hay quien piensa así y no es así. Eso que quede claro, no le pagó al diablo el rescate, sino que el Señor pagó el precio que demandaba su misma justicia. ¿Sí? Una justicia delante de la cual usted y yo éramos culpables. Pero sí éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado antes de ser comprados por Él. Sí, verdaderamente hemos sido comprados por Él. Dice que Él nos compró y nos compró a un alto precio. Y aquí la palabra comprar es la palabra en el griego agorazo, que se refiere a una compra, pero también se refiere a redención. Es decir, comprar un esclavo para liberar. Otra palabra usada en el Nuevo Testamento es la palabra exagorazo. ¿Sí? Agorazo, exagorazo. Y exagorazo se refiere a comprar para sacar del mercado. ¿Sí? El extraer. Comprar para sacar del mercado para que ya no esté más a la venta. Fíjense, ahí nos va ayudando a entender un poco más el concepto, ¿sí? De redención. Una palabra más es apolústrosis, que significa específicamente redimir en pleno, completamente. O sea, pagar el rescate completo. Comprar un esclavo para liberarlo. ¿Sí? Y esta es la palabra que se usa para decir que el Señor nos redimió. Él nos redimió. Esta palabra apolústrosis se usa en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 1:7. Yo les voy a ir leyendo las escrituras, hermanos, para irnos rápido porque está amplia la enseñanza. En Efesios 1:7 dice, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? En Cristo tenemos redención por su sangre. Es decir, en Cristo somos comprados por su sangre, somos adquiridos por su sangre. Entonces, ¿por qué usa esta palabra para hablar de lo que el Señor hizo con nosotros? Otra vez, porque no éramos libres.
Éramos esclavos, esclavos del pecado, y Él nos compró, nos redimió, nos liberó de la esclavitud en la que estábamos y nos sacó del mercado de esclavos para ya no estar a la venta jamás. A eso se refiere. Y no solo eso, sino que nos hizo suyos, nos hizo de Él. Y no hay mejor Señor que Él, hermanos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Sí, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que Él nos haya comprado y nos haya hecho suyos? Bueno, Pablo en varias de sus cartas se llama a sí mismo doulos, doulos de Jesucristo, que significa un esclavo voluntario o involuntario. ¿Sí? Alguien que sirve a un amo por voluntad propia o involuntariamente. O sea, fíjense la mente de Pablo, cómo él se percibía a sí mismo delante del Señor. Y para nosotros es muy fácil tener en nuestra mente a Cristo como Salvador, ¿verdad? Y lo es nuestro Salvador. No tenemos problema en aceptar esto. Sí, es muy fácil para nosotros el concepto del esclavo que fue comprado para concederle libertad, para ya no ser más esclavo. ¿Sí? Y hasta ahí es muy fácil para nosotros aceptar esa idea, correcto. Y es cierto, es muy cierto, eso lo dice la palabra. Pero el hecho de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que le pertenecemos a Él, pues ahí ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor me salvó y me liberó. Y esto no puede entenderse como el Señor me compró y me liberó para hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Incluso para volver a pecar, que al cabo hay gracia. Estoy bajo la gracia. El Señor me perdona. Sí, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. El Señor ya pagó el precio, ya me liberó, ya me salvó. Entonces, al cuerpo lo que pida, ¿no? Pues Pablo les dice a los romanos, de ninguna manera, les dice a los romanos. Y a los corintios les dice, no, corintios, no es así. Porque eso era lo que pensaban los corintios, así interpretaban ellos la libertad cristiana. Por eso les escribió Pablo esto, ¿sí? Y también estaban siendo influenciados por el pensamiento griego, el gnosticismo, ¿no? Que decía que lo que hicieras con el cuerpo no importaba, porque el cuerpo es malo y que el espíritu era lo que importaba, que el espíritu era bueno y era eterno, ¿no? Eso pensaban los griegos y aún ahora está arraigado ahí en el pensamiento, en la cultura, ¿no? Por eso les dice esto Pablo, que luego así nosotros pensamos, tenemos ese pensamiento, ¿no? Y Pablo les explica que no, que Cristo nos libertó, pero no para volver al pecado. Nos salvó, pero no para volver a la esclavitud, sino que nos compró y nos llamó a santidad, porque le pertenecemos a Él. Y Él es santo. Y Él es nuestro Señor. Por eso Pablo dice, soy doulos de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Así se percibía Él. Él es mi Señor, yo no soy mío, le pertenezco. Y yo le sirvo a Él. Gálatas 5:13, se los leo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, nos llamó a libertad, no a libertinaje.
Nos llamó a verdadera libertad, dice el texto, libertad de la esclavitud del pecado. Fuimos libertados. No podemos volver a esclavizarnos al pecado. ¿Sí recuerdan lo que sucedió con Israel? Aún viendo la liberación tan grande de la esclavitud de Egipto, aún viendo todos los hechos portentosos que el Señor hizo con ellos, se querían regresar a Egipto. Una y otra vez intentaron regresarse otra vez a Egipto. Y el Señor, en su infinita misericordia, pero no sin disciplina, los llevó a la tierra prometida. Pero ellos en su corazón se querían regresar a Egipto. Se querían regresar a la esclavitud de Egipto, que simboliza la esclavitud del pecado. Y por esto dice que muchos cayeron muertos en el desierto. Entonces, el que piensa así, y así como el pueblo de Israel, porque a veces juzgamos, ¿no? Y decimos, ay, con Israel, ¿no? O sea, volvieron otra vez y volvieron y se querían regresar, ¿no? Y pensamos nosotros, híjole, con Israel, ¿no? Pero así somos cuando nosotros añoramos los tiempos pasados, cuando hacíamos lo que le gustaba a la carne, ¿no? Y el que hace eso, hermano, y no se da cuenta que en realidad era un esclavo del pecado, pues muy probablemente no ha sido verdaderamente libertado por él. Y es que luego a veces somos tan incongruentes, hermanos. O sea, no dimensionamos todo lo que el Señor hizo y hace por nosotros. Y no queremos ser gobernados por Él, ¿no? Ya basta contigo, le decían a Moisés, el pueblo de Israel, ¿no? Y todo lo que hacía Moisés era hablarles lo que el Señor le decía. Entonces estaban rechazando a Dios para que no gobernara sobre ellos. Ya basta, decían. Y luego, en tiempos de Samuel, le dijeron a Samuel, danos rey, danos un rey. Y el Señor dijo, haz lo que te piden, haz lo que te piden. No te rechazan a ti, me rechazan a mí para que no gobierne sobre ellos. Y pagaron las consecuencias. O sea, ellos querían las victorias que el Señor les daba sobre sus enemigos, querían las bendiciones, pero no querían que el Señor gobernara sobre ellos. O sea, fíjense la incongruencia, hermanos. Y así nosotros a veces no tenemos problema en reconocer que Cristo es nuestro Salvador, que nos ha salvado de las consecuencias de la ley, del pecado y de la muerte, que nos bendice en todos los aspectos. No tenemos problema con eso, pero no estamos tan dispuestos a considerar que Él nos ha comprado y que ahora le pertenecemos a Él, porque no estamos dispuestos a ceder el querer hacer lo que uno quiera y no estar sometidos a su voluntad. Pero la cuestión es que la obra en la cruz es una obra que, aparte de salvarnos y liberarnos, conlleva una transacción de compra. De modo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice Pablo. Y dirá alguien, no, pues sí, pero yo soy esclavo por amor, ¿no? Ese concepto luego está ahí muy arraigado, ¿no? Y yo sirvo a Cristo por amor, en agradecimiento. Y es cierto, ¿no? Está muy bien, es un concepto bíblico. Definitivamente sí. Y así debe de ser, ¿no? Pero la cuestión es que nuestras acciones dicen otra cosa, ¿no? Decimos, yo sirvo a Cristo, pero hacemos lo que nos pega la gana, ¿no? Y no obedecemos a su palabra, a su mandamiento. Él nos ha comprado, hermanos, y nos ha comprado, dice ahí, a un alto precio. Por lo tanto, tenemos
un deber sagrado para con aquel que nos ha comprado a tan alto precio. Dice Pablo ahí en el 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿No se dan cuenta, les dice, de que ahora son el templo del Espíritu Santo? Y así como el templo en el antiguo Israel le pertenecía al Señor, así este templo no es de propiedad nuestra, hermanos, sino que le pertenece a Él. Y debe de ser usado para los propósitos para los que Él lo diseñó, que es adorarle. ¿Cierto? El templo en el antiguo Israel fue diseñado para la adoración al Señor. Y cuando no se hacía así, había juicio. Bueno, ahora este es nuestro templo. El templo ya pasó, ya se acabó. El nuevo pacto incluye que nosotros somos hechos templos del Espíritu Santo. Y ese templo debe ser usado para adorarle a Él, para servirle a Él. Romanos 6, les leo, Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, escuchen, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es un gran privilegio. Y cuando éramos esclavos del pecado, nosotros éramos incapaces de obedecer a la justicia. Pero cuando fuimos comprados y fuimos hechos templos del Espíritu Santo, aparte también nos capacitó para dar gloria a Dios con nuestras vidas, con nuestro cuerpo. Si así se fijan, la gracia tan grande, o sea, Él nos adquirió, nos limpió, nos hizo su templo y nos capacitó y nos acompaña. Nos lleva de la mano en nuestro peregrinar por esta vida. Entonces, si esto es así, si esto es verdad en nosotros, hermano, lo más importante en nuestras vidas no deben de ser nuestros deseos, no deben de ser nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, sino su voluntad. Su voluntad. Y esto lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Nosotros sabemos esto. Pero la forma en que vivimos demuestra que no lo hemos entendido en su totalidad. ¿Sí? No nos pertenecemos. No somos nuestros. Y lo más importante es que en nuestras vidas hagamos su voluntad. Hagamos la voluntad de nuestro Señor y dueño. Fíjense, alguien dijo por ahí, el cristiano es uno que considera no sus derechos, sino sus deberes. Y no es que la vida cristiana sea muy difícil, muy pesada, ¿no? Al contrario, hermanos, al contrario, tenemos un Señor que cuida de nosotros y nos guía y nos guarda, que lleva nuestras cargas. O sea, qué descanso es nosotros tener un Señor como Él. Que necesitamos guía, vamos a Él y Él nos guía. Necesitamos consuelo, vamos a Él nos consuela. Nos da sabiduría. ¿Sí? C.S. Lewis tenía una frase que decía algo así como, Dios es difícil de satisfacer, pero fácil de complacer. Es decir, nosotros no podemos satisfacer a Dios con nuestras obras, con lo que nosotros hagamos.
¿Por qué? Porque Él es santo y su estándar es muy alto. No podemos satisfacerlo. Pero Él es fácil de complacer. ¿Por qué? Porque Él se complace en aquellos que se esfuerzan por hacer su voluntad. Él se complace en ellos. Pero debemos vivir para Él. Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Segunda a los Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, murió por nosotros para libertarnos, para salvarnos, para santificarnos, resucitó para darnos vida eterna y en nuestro peregrinar en el desierto, en esta tierra, antes de heredar la promesa, hemos de santificarnos y no ser rebeldes. Hemos de servir a nuestro Señor y dueño. No hay propósito más excelso en la vida, hermanos, que servir a nuestro Señor. ¿Sí? Salmo 123, 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Fíjense, este texto está hablando de cómo, de la costumbre que tienen allá en Medio Oriente, cómo los siervos sirven a sus señores. Los siervos están ahí, por ejemplo, el Señor está en un lugar, en una sala, y están los siervos viéndolo, siempre viéndolos, parados, viendo al Señor, y el Señor, con un movimiento de su mano, indica, da una orden, y va y sirve agua, por ejemplo, ¿no? Con otro movimiento de su mano, trae vino, ¿no? Por ejemplo, con otro movimiento de su mano, sirve la comida, con otro movimiento y así. Entonces el siervo siempre está ahí parado viendo a la mano de su Señor, atento a la mano de su Señor, a ver cuál va a ser la indicación para hacerla, para ejecutarla al momento. Entonces dice que así dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, que están atentos a su indicación, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, así deberíamos nosotros entonces de estar prestos a la orden de nuestro Señor hasta que tenga misericordia de nosotros. Que cuando Él llame, nosotros respondamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Como Pablo allá en camino a Damasco. O sea, la escritura que de ahí en adelante Pablo vivió por completo para Él. Y así nosotros, hermanos, si nosotros nos hemos encontrado con Él, si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, debemos vivir para Él, con todo nuestro ser, incluso nuestra mente, nuestro intelecto. Sí, debemos de usar nuestro intelecto de una manera que glorifique a Dios, estudiando su palabra, meditando en ella. Pero pues esto conlleva un esfuerzo, hermanos, y es más fácil no hacerlo que hacerlo. Es más fácil sentarnos a ver una película, por ejemplo, que leer la Biblia. Y no es que esté mal, ¿no? Ver una película con la familia, ¿no? Es muy bueno. Pero a veces invertimos muchísimo más tiempo en este tipo de cosas que en las cosas del Señor. Y ahí se ve quién es nuestro Señor. Nosotros mismos, ¿no? No, hermano, nosotros debemos de ejercitar nuestra mente y usar nuestras facultades que Dios nos ha dado para su gloria. Sí, Jonathan Edwards,
Cuando era joven, escribió lo siguiente: resuelvo de ahora en adelante, hasta que muera, nunca actuar como si me perteneciera a mí mismo, sino entera y completamente de Dios. Y Dios le usó grandemente desde joven a Jonathan Edwards, un gran predicador en Inglaterra. Bueno, nosotros tenemos también que hacer la misma resolución, hermanos, porque Dios no nos ha dejado la opción de vivir para nosotros mismos. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, sí recuerdan, hermanos, cuando eran esclavos del pecado. O sea, ustedes hagan memoria, ¿no? Cuando se encontraban en esa condición, sin Cristo, bajo juicio de eterna perdición, que su conciencia los acusaba y sus muchos pecados pesaban en su alma. ¿Sí recuerdan cuando estaban así? Y cómo el Hijo de Dios se convirtió en su sustituto allá en la cruz del Calvario. Si ustedes pueden ver, hermanos, cómo Él tomó nuestros pecados, todos nuestros horribles pecados, y los llevó sobre sí, y soportó los latigazos y los golpes y las burlas y los clavos y la cruz que debió de haber sido para nosotros. Si ustedes pueden dimensionar esto, entenderán cuán alto fue el precio que se pagó por nosotros. Aunque no creo que podamos dimensionar jamás toda la grandeza de su sacrificio, ¿verdad? Jamás en esta vida. Y es muy común pensar, hermanos, que esto fue así y que el Señor pagó ese gran precio porque la compra valía mucho, ¿no? Y hasta escuchamos canciones evangélicas que dicen: no sé lo que viste en mí para amarme de esa forma, ¿no? Y se escucha muy bien y no está mal, ¿no? Pero esto plantea un problema, hermanos. Nos puede llevar a pensar: no sé lo que viste en mí, Señor, pero si ese fue el precio que pagaste, pues algo bueno viste en mí, ¿no? Algo de valor viste en mí. Yo valgo mucho, ¿no? Soy el consentido de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Soy la consentida de Dios. Bueno, eso no es lo que dice el texto, hermanos, sino que dice que Él nos compró a un alto precio. Dice que el precio pagado por la compra fue muy alto. No es que la compra haya sido cara o que lo comprado valiera mucho. Es que fue algo sumamente precioso, de un valor incalculable, lo que se dio como pago por ti y por mí. Aun cuando no valíamos nada, hermanos. Sí. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto no nos habla de cuánto valíamos nosotros, hermanos, porque no valíamos nada. Esto más bien nos habla del gran valor, de la excelencia, de la magnificencia del comprador, de la hermosura del comprador, de la grandeza, del poder, de la bondad, la misericordia del comprador. Todo esto se demuestra en el precio que estuvo dispuesto a pagar. Ese precio nos revela la naturaleza misma del comprador, hermanos, una naturaleza sublime, compasiva, llena de gracia, de misericordia. No podemos hablar de una redención tan grande, hermanos, con tanta ligereza. No somos dignos siquiera de pronunciar un evangelio tan grande, hermanos. Incluso fíjense, la escritura dice que incluso los ángeles se asombran del evangelio. O sea, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y que haya dado su vida por nosotros, es asombroso incluso para los ángeles, hermanos. Y a veces nosotros hablamos de ello con tanta ligereza, a veces con apatía, bostezando y cabeceando. No, la gente ya no quiere escuchar de la cruz, quieren escuchar cosas nuevas, cosas que entretengan, que estimulen los sentidos. No, hermanos, esto es inaudito. Roguemos a Dios que nunca dejemos de asombrarnos por su evangelio y que esto nos lleve a confesar y adorar a aquel que es el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración por la eternidad, al Cordero que fue inmolado, como cantábamos hace rato, ¿no? Y que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así como se canta delante de su trono por los siglos de los siglos, hermanos. Alto fue el precio que pagó el Cordero, hermanos. Alto fue el precio. Tanto que el Hijo de Dios exclamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Salmos 22, 14 y 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El Mesías expresando lo que experimentó en la cruz. Alto fue el precio, hermanos. Alto fue el precio que se pagó por nosotros. Y aquí el apóstol lo usa para instar a que busquemos la santidad. Por eso dice, ¿no pueden ver que ya no se pertenecen a sí mismos? ¿Que no pueden hacer lo que quieran? Porque son de Él, son del Señor. Le pertenecen a Él. Él los compró a un alto precio. Y esto, hermanos, para el que ha entendido la salvación, es un deleite. Es un deleite. El buscar la santidad es un deleite para el nacido de nuevo.
Para el no regenerado es una carga, es una limitante que no le deja hacer lo que quiere. Pero el que dice no a la santidad, dice no a la salvación, porque una no puede ser sin la otra. Y estoy seguro que nadie en su sano juicio renunciaría a la salvación, ¿correcto? Entonces no diga, hermano, yo soy salvo, pero hago lo que quiero. Yo soy mi propio jefe. No, hermano. Este pensamiento tiene consecuencias catastróficas sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestros hijos, sobre nuestros hermanos en Cristo, sobre todos los que nos rodean, porque cuando un miembro cae, todo el cuerpo se duele. Nos afecta a todos. Y es un gran privilegio, hermanos, no ser nuestros y ser de Él. Es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque no somos dejados a la aventura, hermanos. No somos dejados solos. No somos dejados sin protección, sin guía, sin dirección, sino que habitamos, como dice el Salmo, al abrigo del Altísimo. Y somos pastoreados por el buen pastor. O sea, la oveja no se preocupa por el invierno, no se preocupa por el alimento, no se preocupa por el lobo, ¿verdad? Porque sabe que le pertenece al pastor y el pastor cuida lo que le pertenece. Nadie que esté bajo su cuidado pensaría que es mejor no ser de él y ser suyo propio. Nadie. Porque no hay peor gobernante que uno mismo, ¿verdad? Hablamos hace poco de eso cuando hablamos de la sabiduría. Aquel que es su propio señor tiene un necio por amo. Nadie que haya confiado en sí mismo, hermanos, ha encontrado que esto sea bueno, sino que ha encontrado que el yugo es demasiado pesado. Ahora, ayer hablábamos con los varones de otra implicación que tiene el no pertenecernos a nosotros mismos. Y eso significa que no puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. ¿Cómo la ven, hermanos? Pablo aquí está hablando de los pecados del cuerpo, habla de la fornicación como un pecado que afecta el cuerpo, ¿sí? Hay pecados de la mente, el Señor lo dijo, podemos nosotros cometer adulterio incluso en nuestra mente, por ejemplo, pero hay pecados del cuerpo, como la fornicación. O sea, los pecados de la mente igualmente son ofensa delante de Dios, pero los pecados del cuerpo, aparte de ser ofensa al Señor, contaminan el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y es doblemente ofensa. Y hay pecados del cuerpo como la fornicación, y esto lo sabemos, pero que de la glotonería, decíamos ayer, ¿no? Que de la automedicación descontrolada, del sedentarismo, la preocupación ansiosa, por mencionar algunos ejemplos. Cosas que afectan el cuerpo, que nos enferman, que contaminan el templo del Espíritu Santo, que nos llevan a enfermedades, ¿no? Y al estar enfermos, pues afectamos a nuestra familia con nuestra negligencia. No podemos estar para ellos porque estamos enfermos por nuestra negligencia. Y lo peor de todo es que contaminamos el templo del Espíritu Santo que fue comprado a un alto precio. Dice anteriormente Pablo ahí en el versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No tenemos derecho entonces de cometer impurezas, porque nuestros cuerpos, hermanos, son miembros de Cristo y no somos nuestros.
Y por otra parte, como no es mío, tampoco tengo el derecho de no hacer nada bueno con él, de no obedecerle, de ser negligente, porque no soy mi propio dueño y tengo un señor, un amo. Entonces tengo la obligación, hermanos, de trabajar para mi señor. No puedo quedarme ocioso. Tengo la obligación de trabajar para mi señor porque le pertenezco. Tengo la obligación de poner mis talentos a trabajar. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Tengo la obligación de no enterrar mis talentos, de ponerlos por obra. No puedo ser negligente, hermanos. Tengo un señor, un dueño. O sea, si yo voy y le digo ahí en el trabajo, a alguien que va pasando ahí por la calle, le digo, oye, ven y límpiale aquí, me va a decir, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, loco? Me dice, y se va a ir, ¿no? Pero si yo le digo a alguien que trabaja, le digo, oye, mira, límpiame aquí, por favor, ¿no? Está sucio. Y lo va a hacer, ¿verdad? Y si lo hace, es diligente. Y si no lo hace, si yo regreso y todavía está sucio, entonces es negligente, ¿verdad? Y somos siervos negligentes, hermanos, si no obedecemos a lo que nuestro Señor nos manda que hagamos, más sabiendo que hemos sido comprados a un alto precio. Si me pudieran ayudar con... Ah, ok, está cayendo agua ahí, está goteando. Está lloviendo. Ahora, Pablo llega, hermanos, a una conclusión y dice ahí al final del versículo 20: por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Por lo tanto, por todo lo que hemos dicho, honren a Dios con su cuerpo. Si la Reina Valera dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Pero esto último, en su espíritu, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. ¿Sí? Sin embargo, esto no agrede al sentido de la escritura. Y esto es una verdad que debemos considerar y que está implícita en toda la escritura. ¿Sí? Glorifiquemos a Dios en el cuerpo y en el espíritu. Pero en esta ocasión Pablo hace énfasis en el cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice. Todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Si no lo hacemos así, hermanos, no somos buenos siervos de Cristo. Somos siervos negligentes y no hay congruencia con lo que profesamos ser y lo que vivimos. Si nos esforzábamos más antes para hacer lo malo, no tiene sentido que no lo hagamos ahora. Y Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes éramos diligentes para hacer lo malo. No nos quejábamos esforzándonos en hacer lo malo. Dijo el apóstol Bogdan, ¿no? No nos quejábamos porque la fiesta duraba mucho. No nos quejábamos porque estaban muy heladas las ballenas. Éramos diligentes para prepararnos e irnos a la fiesta. Y ahora somos así para
para venir a la iglesia, por ejemplo. Nos íbamos de fiesta los fines de semana, pero no podemos venir los viernes. Hay quienes trabajan y se entiende, ¿no? Claro que sí. Pero es así somos, ¿no? No podemos levantarnos para venir a la escuela bíblica, lo cual es muy bueno para nosotros, para nuestra familia, es de mucha edificación. Nuestros ojos estaban prestos para ver lo indebido y ahora se cerrarán durante el sermón. Nuestros oídos estaban prestos para oír el chisme, para oír lo malo. ¿No estarán prestos para escuchar su palabra? Nuestras bocas estaban prestas para hablar lo malo. ¿No hablarán ahora las grandezas de Dios? ¿No cantaremos sus alabanzas? Porque le pertenecemos a Él. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Si tú estás aquí esta mañana, hermano, y no estás viviendo para la gloria de Dios, y puedes ver esto, si no estás viviendo para honrar a aquel que murió en esa cruz por ti y por mí, que se sacrificó, que pagó un precio tan alto por nosotros, si no estás usando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes para la gloria de Dios, entonces hay una pregunta que tienes que hacerte, y es si realmente has sido redimido por Cristo. Porque aquellos a quienes Cristo redimió ya no se pertenecen a sí mismos. Le pertenecemos a Él. El Señor nos ayude, hermanos, a usar nuestra vida para su gloria. Que reflejemos su gloria. Que no se diga de nosotros, ¿esos son cristianos? No se nota. Antes se sabía quiénes eran cristianos y quiénes no. David cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo, y su consejero, Ahitofel, le aconsejaba que fuera y los atacara y los mataran a todos. Luego Husai, otro consejero, le dijo, no hagas eso, porque ¿sabes qué? Todo mundo sabe que David y sus hombres son valientes, que son guerreros fuertes, que son como una osa a la cual le han arrebatado sus osesnos. No vayan a hacer eso, porque los van a derrotar. Todo mundo lo sabe, que son valientes. Que así se diga de nosotros, hermanos. Que no se diga de nosotros, son cobardes, débiles. No predican el evangelio, no predican con su vida, les da vergüenza decir que son cristianos. Porque el hecho de que hayamos sido comprados por precio compromete en nuestro comportamiento el nombre del Señor. Por nuestro comportamiento el nombre del Señor puede ser glorificado si es en obediencia, pero también puede ser blasfemado, vituperado, si nuestro comportamiento es irreverente, es desobediente, si no es sumiso. Que no sea así, hermanos, que no vivamos para nosotros mismos. Aunque nosotros no tenemos buenas obras en que gloriarnos, aún así que demos fruto, que vivimos para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor y amo.
Y la única manera de vivir de esta forma es viviendo bajo el señorío de aquel que nos compró a un alto precio, bajo la influencia de su Espíritu Santo. Que seamos cada vez más profesamente suyos, hermanos, hasta la muerte y por la eternidad, para gloria de su nombre. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Gracias por esa obra que tú hiciste en la cruz, que no solamente conlleva el hecho de que tú nos has salvado, sino que también conlleva el hecho de que tú nos has comprado y que te pertenecemos a ti. Que entendamos esto y cada vez que venga la tentación, que venga el enemigo, podamos decirle: yo no me pertenezco a mí mismo, no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, le pertenezco al Señor. Que vivamos sabiendo que somos tuyos, que no somos nuestros. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad. Gracias porque nos has rescatado, nos has salvado. Gracias porque eres un Señor bueno, poderoso, misericordioso, hermoso. Porque cuidas de nosotros. No hay mejor dueño, no hay mejor amo, no hay mejor Señor que tú, Cristo, que tú, Señor. Y nosotros nos rendimos a ti. Y te pedimos que nos hagas tus esclavos por siempre, Señor. Y que podamos un día estar delante de ti y arrojar nuestras coronas a tus pies y darte gloria y honra y alabanza, porque tú eres digno. Gloria, honra y alabanza al Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, momentos, pues ánimo a darle. Estamos despedidos. Salúdense, abrácense y nos vemos pronto si Dios quiere. El tema de hoy,